Esta historia inicia con un señor llamando a una chica muy hermosa la cual está en la orilla de un puente, mientras otras personas le dicen que es peligroso hacer eso, que mejor se baje de allí, que si sigue así se va a caer, mencionando que ese es un lindo día para morir, y ella les dice que nadie va a morir, y en ese instante alguien menciona que hay una persona bajo el puente sorprendiéndola, y ella voltea mientras las personas mencionan que el hombre que está bajo el puente está siendo arrastrado por el río, y todos empiezan a cruzar del otro lado del puente para verlo, y ella mira hacia abajo, viendo un gran iceberg el cual está siendo arrastrado por el río, y vemos una figura de una persona la cual está congelada dentro del iceberg, el cual tiene ropa de una era muy diferente, y pasamos mucho tiempo antes de que le pasara esto a nuestro protagonista, donde vemos que una persona está a punto de caerse por una gran cascada, y vemos que es una mujer la cual le dice a nuestro protagonista que no hay ningún lugar para correr, mientras vemos que unos tipos van a atacarlo, pero él los retiene a todos con su espada, dejándolos muy nerviosos y asustados. Les dice que ha pasado mucho tiempo, mientras vemos muchos cuerpos en el suelo. Él menciona que han pasado al menos 3 o 4 días desde que dejó de sentir el olor de la sangre, y con un gran movimiento de su espada causa una gran onda expansiva alejando a sus enemigos y poniéndose en posición para hacer otro gran ataque. Les dice que terminará con todo eso, para luego dar un gran suspiro, y balancear su espada hacia atrás, y lanzar un gran ataque que corta todo a su alrededor, asesinando a todos sus enemigos. Y al ver que todos están muertos le dice a la chica que está detrás de él que ya puede descansar tranquilamente, ya que todos fueron descuartizados. Pero sin dejarlo descansar ni un poco llega otro tipo el cual menciona que al menos ha matado a 3000 soldados, que lo ha dejado muy impresionado, ya que es como se esperaba del mejor espadachín de Goryeo Cheok Ryukjeon, y pero sin embargo ha llegado la hora de su muerte y lo vemos sacando su espada, mencionando que sabe que ese fue su último ataque ya que su cuerpo está en su límite por el veneno mortal que le dieron, preguntándole que si esa mujer vale más que su vida mientras la vemos llorando, y Ryukjeon le pide que se calle mientras le pregunta a la señorita que por qué está llorando, y el otro tipo yendo a atacarlo le dice que terminará con todo eso, y Ryukjeon soltando su espada le dice a la señorita que él le prometió que la protegería, y vemos al tipo de la máscara sorprendido, ya que logró apuñalarlo, y Ryukjeon dice que la protegerá pase lo que pase, y agarra al otro tipo, para luego lanzarse por la cascada, pidiéndole a la mujer que viva su vida en paz mientras ella intenta atraparlo, y los vemos a los dos cayendo por la cascada, y Ryukjeon quitándole la máscara al otro tipo, le dice que por fin puede ver su maldito rostro, y lo vemos atónito y confundido, mientras el otro tipo llamado Okayeon le dice que le gusta la mirada que tiene, ya que eso debería hacerlo el ganador, y Ryukjeon le pregunta que por qué lo ha hecho, pero antes de que Okayeon le responda vemos cómo caen al agua, y volvemos al presente donde vemos unas personas del gobierno las cuales mencionando que es el primer caso desde Duli, y alguien le dice al líder del equipo que no es tiempo de chiste, y él les pregunta que cuál fue el resultado del cálculo de era, y le responden que puede pertenecer a la dinastía Goryeo, y aquí nos presentan a Jeon Sang-yeon, líder del equipo de búsqueda de DBP, servicio de inteligencia secreto bajo el mando del presidente, y menciona que eso se podría convertir en un mundo donde los humanos crios sean posible, ya que él está vivo y en una buena condición, y uno de los otros tipos le pregunta que si necesitan atarlo así, mencionando que podría sentirse vulnerable, y Jeon le responde que no diría eso si viera las gráficas, explicándole que su cuerpo es incomparable al de los humanos modernos al punto de que no pueden considerarlo un humano ya que hay un montón de cosas por analizar, pero mientras más lo investigan más resultados absurdos obtienen, ya que él es la definición de lo desconocido, y el tipo le explica que a lo que quiere llegar es que deberían tratarlo con cuidado ya que si lo ven de otra forma él es como un regalo de sus ancestros, y Jeon le dice que el presidente está muy esperanzado, pero sea un regalo o un desastre solo lo sabrán cuando lo desenvuelvan, y mientras vemos a Ryukjeon detrás del otro tipo con una gran energía asesina, él menciona que es imposible que despierte, y pasamos a la ciudad, donde vemos a un tipo el cual agarrándole las piernas a su novia menciona que se siente bien conducir mientras la toca, y los vemos sorprendidos mirando hacia un lugar. Y vemos a la chica de antes y a otras personas las cuales están mirando hacia un lugar, y vemos a Ryukjeon el cual está corriendo más rápido que el mismo auto, y el tipo del coche menciona que está yendo a 80 kilómetros, y él lo está rebasando, y mientras vemos que Ryukjeon lo rebasa el tipo frenando lo insulta pidiéndole que al menos use las intermitentes,
y vemos que se causó un gran choque por culpa de Ryu Geon, pero él sigue corriendo sin mirar atrás. Y algunas personas empiezan a grabarlo mientras otros se preguntan que si no deberían llamar a la policía, y Ryu Geon corriendo piensa que no hay manera de que todo eso sea un sueño, ya que nunca hubiera visto algo igual a ese mundo, preguntándose que si no es un sueño que será, y en ese instante comienza a recordar y se acuerda de la mujer de antes, pero varios coches de policía lo rodean pidiéndole que se detengan y empiezan a alejar a todas las personas. Y uno de los policías le dice a otro que han sido llamados allí mencionando que no se ve como si fuera de su jurisdicción, preguntándole que cómo terminó allí, y el tipo le responde que fue una orden de arriba, y les ordena que busquen a ese hombre refiriéndose a Ryu Geon, y ellos le pregunta que si es ese, y uno sí la acerca, pero Ryu Geon recordando y viéndolo como Okayeon menciona que se había caído de la cascada, y el policía le dice que no se resista y vaya con ellos mientras él se pregunta que qué es todo eso, y el policía le dice que las cosas se pondrán feas para ambos si no hace lo que le dicen, pero él sumido en sus pensamientos menciona que pensó que había muerto, y vemos a los dos tipos agarrándolo mientras él piensa que solo hay una explicación, explicando que uno de los seguidores de Okayeon, Jununi, es especialista, y les dice a los policías que traten de mantenerlo enjaulado, mientras piensa que Jununi era especialista en ilusiones, y mientras él piensa que está en una ilusión vemos que uno de los policías le dispara con su pistola eléctrica, pero él lo agarra con los dedos, preguntándose que si esos son rayos. Y en ese momento le llegan más disparos de electricidad. Uno de los policías les pregunta a los otros que por qué dispararon todos y les pide que vayan a revisarlo y que lo esposen, y Ryu Geon pensando que está en una ilusión empieza a agarrar las balas eléctricas, para luego jalarlas y quitarles las pistolas a los policías mientras piensa que tiene que escapar rápido, y les pide a todos que no piensen ni por un segundo que pueden retenerlo en ese mundo de ilusiones, mientras vemos que por la gran fuerza del jalón los policías salieron volando y chocaron con sus autos, y vemos a las personas sorprendidas grabando preguntándose que cómo puede estar pasando todo eso, y vemos que Ryu Geon con los hilos de las pistolas empieza a golpearlos y a mandarlos a volar, y Ryu Geon mirando hacia atrás explica que solo hay una forma de salir de esa ilusión y es encontrar la llave implantada en ese mundo, y lo vemos a él parado mientras los policías le piden a las personas que se retiren y Ryu Geon piensa que nada en ese lugar tiene sentido, para luego dar una gran patada en el suelo rompiéndolo, haciendo que varias patrullas se volteen, y saltando entre edificios menciona que para encontrar la llave tiene que subir hasta arriba, y vemos a un tipo de las fuerzas especiales preguntándose que si él es humano, y vemos a este tipo el cual muy alterado le pregunta a Yeon qué está pasando, y Yeon le pide disculpas ya que no se prepararon para una situación como esa, y el tipo le pide que se olvide de la policía, que las fuerzas especiales no tienen ninguna oportunidad y además se está causando un daño masivo. Y Yeon menciona que eso lo confirma todo, que ese tipo es un ser a un nivel completamente diferente al de ellos mientras vemos a Ryu Geon parado en un edificio, y el tipo del auto le pregunta a Yeon que si le dirá eso al presidente, pero alguien le pide que no sea tan duro con él, ya que él es el responsable de todo, y al fin y al cabo ese tipo es alguien de hace cientos de años. Y mientras vemos varios tanques de guerra y un helicóptero, el tipo menciona que no debería ser tan imponente frente a las armas modernas, preguntando que si no es cierto, al guerrero de Goryeo, mientras vemos que Ryu Geon se quita la camisa que le habían puesto y empieza a caminar hacia un lugar, mientras vemos varios soldados apuntándole, y él agarrando una escoba les pregunta que si eso es todo, y rompiéndola menciona que entonces lo dará todo, y en ese instante se percata de algo, y vemos que le dieron un disparo de advertencia, y vemos a este tipo el cual llamándolo abuelo le explica que eso es una pistola, algo que hace que las artes marciales sean inútiles, y lo matará si se resiste. Y otro de los soldados menciona que ese Ryu Geon va de frente a las cosas y nunca retrocede, y mientras lo vemos estirarse los soldados se preguntan que qué está haciendo, y Ryu Geon le pregunta que si saben de dónde es, desconcertándolos, y preparándose para atacar, les dice que verán que morirá, mientras el soldado piensa que tiene una sensación muy rara en el estómago, y menciona que es un tipo interesante, apuntándole con una gran sonrisa, y cuando iba a disparar, el jefe le ordena que no dispare, mencionando que irá él mismo a hablar con Ryu Geon, y él voltea la mirada para ver quién es, y vemos a este tipo que se baja de un helicóptero, y el otro tipo le dice que deben estar atentos y no bajar
La guardia que deben mantener la distancia, y el jefe acercándose a Ryu Geon lo saluda, presentándose como el representante del país el presidente Kang Ji-kan, y los soldados le piden al presidente que tenga cuidado pero él les pide que bajen las armas, para luego ofrecerle una disculpa a Ryu Geon por esa bienvenida, explicándole que ese lugar para él es el futuro pero para ellos es Corea del Sur el presente, y dándole la mano le dice que hay mucho de qué hablar, mencionando que lo escoltará a un mejor lugar. Y él le pregunta que de qué mejor lugar habla, mientras vemos a los soldados confundidos, y Ryu Geon va a extenderle la mano al presidente Kang, pero vemos que saca el palo que tenía utilizándolo como una espada, y cortándole la cabeza al presidente Kang, mencionando que él es la llave para salir de esa ilusión. Y todos se quedan mirándolo, y apuntándole se preguntan que si le corto la garganta, y dan la orden de disparar, pero en ese instante el presidente Kang levanta la mano, ordenándoles que no disparen. Mencionando que se encuentra bien y tocándose el cuello se pregunta que qué acaba de pasar, pensando que la sensación de que le habían cortado la cabeza fue muy real, preguntándose si habrá cometido un error. Y Ryu Geon como si pudiera leer la mente le responde que eso no fue ningún error, y mirando a todos lados piensa que Yoon Eun-ye era la mejor ilusionista de todo Goryeo, pero todo eso parece demasiado real y el presidente Kang le pregunta que qué acaba de decir mencionando que no lo pudo escuchar por culpa del viento. Pero Ryu Geon sumido en sus pensamientos explica que no tiene sentido que ella hubiera colocado una ilusión tan absurda, ya que todo lo que ha hecho se ha sentido demasiado real, y cerrando el puño, menciona que todo eso entonces debería de ser real, y pasamos a la casa de seguridad del presidente, el cual le pide disculpas a Ryu Geon por servirle la cena tan tarde, pidiéndole que por favor se sirva, y Ryu Geon muy seriamente le pregunta que dónde están. Y el presidente Kang le responde que ese es una base secreta explicándole que casi no la usan pero esa ocasión es perfecta para darle uso, pidiéndole que pruebe un poco de comida mencionando que esos platos pertenecen todos a esa época y Ryu Geon supone que no será muy diferente, y el presidente Kang llevándose un trozo de comida a la boca le pregunta que si está admitiendo, que se encuentra 800 años en el futuro, y Ryu Geon le responde que hasta cierto punto sí y el presidente le dice que le alegra escuchar eso, explicando que es capaz de moverse así gracias a la tecnología moderna aunque debió haberlo notado ya, que algo así sería casi imposible en aquella época y además en esos momentos él es el único sobreviviente que se encuentra en la época moderna, y Ryu Geon menciona que en pocas palabras, Goryeo ha caído, mientras lo vemos muy devastado, y el presidente Kang menciona que no puede decir que entiende cómo se siente pero no se debe preocupar demasiado, ya que le proporcionará una generosa aportación para ayudarlo a adaptarse a ese lugar, preguntándole que si a cambio, puede pedirle su colaboración, mencionando que no le pedirá nada complicado, pidiéndole al director del servicio secreto que le muestre, y vemos las noticias donde mencionan que era súper fuerte y corría más rápido que un auto y también volaba y incluso existe el rumor de que él era la persona que estaba dentro del glaciar del río Han, que todo eso ha sido un tema de la actualidad. El glaciar del río Han y la misteriosa personas en su interior que es espectacular que la persona que está causando el caos en la ciudad sea el mismo individuo que incluso existen rumores de que lo califiquen como un superhumano, pero sorprendentemente se ha revelado que todo es parte de la filmación de una película y el equipo de producción busca el máximo realismo. Y Ryu Geon les pregunta que de qué demonios están hablando y ellos le explican que se refiere a que todo eso no ha sido más que una representación teatral porque no pueden permitir que el público sepa la verdad, ya que todavía no están preparados para conocer a alguien como él, un humano congelado, explicándole que él es una persona que existe durante siglos en el futuro y no solo es la prolongación de la vida sino que también puede conducir a increíbles avances, ya que muchos países lo han intentado pero también han fracasado, y eso es porque la pieza fundamental que es la tecnología de descongelamiento no existe, pero la clave de todo apareció delante de sus ojos, pidiéndole que por el bien de su país y sus descendientes, coopere con su investigación y Ryu Geon pasándole por el lado le responde que no quiere, y vemos que empieza a dirigirse hacia la puerta, y abriéndola le pregunta que si cree que eso funcionará, que si cree que viviría simplemente en esa época. Y vemos que hay dos grandes guardias fuera de allí, y el presidente Kang le pregunta que si es en serio, mientras vemos que los guardias le agarra las manos,
Y el presidente Kan le dice que entonces tampoco era necesario armar ese acto amistoso mientras vemos que todos los guardias le apuntan y le disparan varios dardos tranquilizantes, y el presidente Kan menciona que solo tienen que ponerlo a dormir, pensando que es posible que haya podido con las armas de electrochoque policial pero no podrá soportar un tranquilizante capaz de noquear a un elefante, y el guardia se percata de algo sorprendido, y vemos una energía roja la cual cubre la espalda de Ryu Geon, y vemos que los dardos no le lograron dar, y vemos cómo caen al suelo, mientras él llena sus brazos con la misma energía roja, para luego lanzar por los aires a los dos guardias, sorprendiéndolos a todos por su gran fuerza. Y Ryu Geon con una mirada imponente les dice que se irá de allí ahora mismo, y el presidente Kan le dice que, aunque lo que va a hacer sea peligroso, no le deja otra opción, ordenándole a los soldados que aumenten la potencia de los battens eléctricos, y mientras lo vemos rodeado él ordena que no lo dejen ir. Y vemos que uno de los soldados lo va a atacar pero Ryu Geon lo esquiva como si nada, y el soldado le dice que debió haber cooperado, que en cuanto lo toquen conocerá la muerte, y vemos como otro soldado lo ataca por la espalda, y pensando que le logro impactar le dice que eso es 10 veces peor que una pistola eléctrica, pero vemos que eso solo era una imagen residual, y ellos van a atacarlo mencionando que solo tienen que impactarlo una vez, pero vemos que él esquiva todos los ataques como si nada, y los soldados mencionan que es imposible, que no es una velocidad que pueda conseguir un ser humano, así como así, y mientras él le cruza por el lado piensa que están peleando contra un oponente que ni siquiera ataca, y todos se quedan mirándolo, mientras vemos que Ryu Geon está cerca de la salida. Y minutos después el presidente Kan menciona que no puede creer que lo hayan perdido, que capturarlo a la fuerza fue absolutamente imposible, y el director de Inteligencia Nacional le dice que tienen que buscar métodos alternativos, y el presidente le pregunta que si todavía no lo han encontrado, y el director le responde que no es un ser corriente y se necesita hacer una búsqueda a gran escala, y en ese instante entra alguien mencionando que han encontrado su ubicación, y ellos le preguntan qué, ¿dónde está? Y el tipo le responde que no están seguros de por qué razón, pero se encuentra en un lugar que es fácil de localizar, que está en el techo del edificio más alto. Y mientras vemos un helicóptero detrás del Ryu Geon se pregunta que si ese lugar es real, y vemos al presidente sorprendido, mientras le avisan que Ryu Geon se ha tirado del edificio. Y Ryu Geon mientras va cayendo piensa que en esa realidad no tiene ningún propósito, mientras piensa en la chica de antes, la cual se está disolviendo en sus recuerdos, mientras él piensa que no existen las personas a las que debe proteger, ni tampoco a las que debe matar, que en esa realidad no hay razón para que él exista, y mientras va cayendo piensa que ahora lo entiende, que debería haber muerto en aquel entonces, y ya que no murió en aquel momento, por lo tanto, ese será su final, y en ese instante se percata de algo, y vemos una gran pantalla de anuncios, y lo vemos a él cayendo con una mirada asesina, dándose cuenta que ese tipo en la pantalla es Ok-yeon. Y pasamos a un recuerdo de Ryu Geon donde Ok-yeon lo llama guardaespalda mencionando que se las arregló para salvar a esa mujer, pero aún así, los miembros de su familia han sido consumidos por la ilusión y se están matando entre sí, y finalmente la luna ha salido, y todo eso es el principio de la destrucción, pidiéndole a Ryu Geon que luche hasta el final, porque él aplastará todo lo que esté debajo de sus pies, y Ryu Geon menciona que pensó que la causa de todo había muerto, que había matado a ese tipo. Pero también, ese bastardo está vivo como él, y vemos que está cayendo a gran velocidad, pero pone sus manos hacia adelante, empezando a utilizar su energía espiritual, causando una gran onda de choque que lo ayuda a detenerse, y vemos cómo se para en un techo, y lo vemos parado, mirando hacia la pantalla, con varias razones para estar vivo ahora. Y volvemos con el presidente Kan, el cual sorprendido pregunta que si él se lanzó de la azotea, y sus guardias le responden que sí, y él les pregunta que cómo ocurrió eso mencionando que al menos necesitan encontrar su cuerpo, y ellos le explican que el cuerpo también desapareció, pero afortunadamente encontraron a unos testigos cercanos y el presidente Kan le pregunta que qué dijeron los testigos, y ellos le responden que Yoo Jeong-woo, que él solo preguntó por Yoo Jeong-woo, y aquí explican que Yoo Jeong-woo, que no hay ni una sola persona en Corea que no sepa sobre él ya que es una estrella de clase mundial en el cine de acción, que desde una temprana edad él mostró habilidades en la actuación sorprendiendo al mundo con sus actuaciones audaces, y desde entonces atrapó la atención de directores tanto del este como del oeste y realizó numerosas obras exitosas.
Además, gracias a su aspecto que podría hacer a cualquiera su fan, él es tan popular como los idols, y por eso las acciones de su empresa han continuado aumentando, que él es la estrella más grande, aumentando así el estatus del país. Y vemos a este chico el cual menciona que podría decir que él es un gran hombre, preguntándole a Ryu Jeon que cómo es que no sabe nada sobre él, y Ryu Jeon le menciona que entonces por eso es que esas cosas están por todos lados, y el chico le responde que sí, y Ryu Jeon piensa que se siente fuera de sitio ya que él está lejos de ser la persona que dicen, pensando que ya que él también existe en ese tiempo hay dos posibilidades. Solo es parecido a Okayeon o él en realidad es Okayeon, y acercando su mano al cartel menciona que ojalá y sea la segunda, mencionando que tiene que encontrarse con él inmediatamente ya que tienen muchas cosas de qué hablar, y el chico le dice que no puede llevarlo hacia él, preguntándole que cómo podría encontrar a una estrella mundial, preguntándose que si Ryu Jeon es un enfermo mental, le dice que podría verlo si va por el aeropuerto pero tendría que esperar allí sin ningún plan. Y Ryu Jeon le pregunta que si tiene que esperar pacientemente, mientras vemos al chico sorprendido, ya que Ryu Jeon destruyó la pantalla como si nada, y enojado le pide que le diga una manera de encontrarlo inmediatamente, asustando al pobre chico, el cual solo le pide perdón y Ryu Jeon le dice que solo se lo diga y no lo dañará, y el chico le dice que no hay manera de encontrarlo directamente, ya que hay un artículo que dice que se fue al extranjero hace un tiempo, y Ryu Jeon sorprendido se pregunta que si está en un país del extranjero, y pasamos a los Estados Unidos, donde una persona le dice a otra que él hizo que creyera, y que confía en él, mientras vemos a Okayeon comiendo tranquilamente, el cual solo se lleva un trozo de carne a la boca, pero un tipo lo golpea, diciéndole en inglés que ese no es un lugar para él, pidiéndole que se vaya, ya que en su organización, y disculpándose les pregunta a los directores de la película que cuál era la siguiente línea, y uno de los productores menciona en inglés que el señor Yoo debe de tener un momento duro con su agenda de rodaje, preguntando que cuántas veces ese tipo causó un corte como el de ahora, que solo está actuando como un chivo expiatorio, que seguro lo está haciendo a propósito, y Jeong-woo le dice que parece que está muy enojado, mencionando que no puede seguir así, pidiéndole a James que lo golpee del otro lado de la cara, ya que si lo sigue golpeando en el mismo lado no podrá decir sus líneas, y mientras vemos que la lámpara se está cayendo, James le responde que sí, que lo hagan de nuevo, y en ese momento James mira hacia arriba, muy sorprendido viendo cómo la lámpara le va a caer encima, pero antes de que le caiga encima, Jeong-woo lo salva empujándolo, mientras lo vemos muy enojado, y todos preocupados le preguntan que si todo está bien mientras van a ayudarlos, y Jeong-woo le dice que están allí, que afortunadamente se las arreglaron para evitar un accidente mayor, pero deberían llevarlo al hospital, y pasamos al hospital donde le vendaron la mano, y un tipo le dice que es increíble, preguntándole que cómo pensó en salvarlo haciendo volar su cuerpo, y Jeong-woo le responde que tampoco lo sabe, que su cuerpo reaccionó por su cuenta, y menciona que todo está bien, aunque muchos miembros del equipo fueron a visitarlo, preguntando que si debería darles algunos regalos al personal del hospital, y el tipo le responde que sí, y Jeong-woo le pide disculpas a Jun ya que el rodaje de la película se perdió por su culpa, y Jun le dice que son afortunados ya que no le pasó nada malo, mencionando que lo que importa ahora no es la afirmación, y Jeong-woo confundido le pregunta que qué es entonces, pero vemos a Jun muy nervioso, y sin explicar nada vemos a Jeong-woo sorprendido, y pasamos a la Casa Azul, lo mismo que la Casa Blanca, donde vemos al presidente Khan, el cual le dice a sus guardias que han hecho un buen trabajo pero él tiene algo que hacer, y lo vemos a todos marcharse mientras el presidente entra a su oficina, pero se percata de alguien el cual le dice que lo estaba esperando, y el presidente Khan desconcertado lo llama por su nombre, mencionando que es como esperaba, que es increíble que es la única persona que puede entrar y salir de allí fácilmente, aunque se ve mejor así ya que lo asustó mucho la noche anterior, y pasamos 9 horas antes donde vemos al presidente sentado, el cual está muy sorprendido, mirando a Ryu Jeon, el cual le pregunta que si el requisito de cooperación sigue en pie, y el presidente le responde que no pensó que vendría, y Ryu Jeon le dice que tiene una condición, y el presidente mostrándole una foto le pregunta que si está relacionado con esa persona, y Ryu Jeon le dice que entonces lo sabe, preguntándole que si puede presentarlo ante alguien en otro país tan pronto como sea posible y sin hacer ninguna pregunta, y el presidente extendiéndole la mano le dice que lo hará solo si promete que colaborará con ellos, y mientras Ryu Jeon lo mira, el presidente le pregunta que si no había apretones de mano en la dinastía Goryeo, y él dándole la mano le responde que obviamente sí,
y volvemos al presente donde Ryu Jeon le pregunta que cuándo puede verlo, y el presidente le responde que si quiere verlo lo más pronto posible y él le dice que es correcto y el presidente le dice que hasta para él es difícil porque está muy lejos. Y en ese momento alguien menciona que van a entrar, y el presidente le dice que él ya está allí mientras vemos a Jeong-woo, y Ryu Jeon lo mira mientras Jeong-woo saluda al presidente, y se presenta como Yo Jeong-woo, y el presidente Kan le agradece por ir tan rápido y él le dice que no fue nada ya. Que su agenda ha cambiado y el presidente Kan le pregunta que qué le pasó a su mano y él le responde que solo se torció un poco, y Ryu Jeon le dice que es un gusto conocerlo, presentándose como Chia Kryogen para ver su reacción, y el sorprendido le pregunta que si ese es su nombre, para luego estrecharle la mano mencionando que tiene que ser el hombre del mérito nacional que el presidente hablaba que es un gusto conocerlo que escucho que van a aparecer en un video promocional juntos que es un gran honor, y el presidente Kan les dice que ahora que se han conocido deberían tomar asiento, y mientras Ryu Jeon utiliza su energía para saber si es Ok Jeon él le dice al presidente Kan, que Ryu Jeon es muy fuerte mientras él se pregunta que qué es todo eso, pensando que no siente su energía interna, mientras lo vemos muy confundido, le suelta la mano pidiéndole disculpas mientras piensa que no sintió ni una pizca de energía interna, y el presidente les pide que tomen asiento mencionando que él irá al baño, y vemos al director de inteligencia el cual le informa que las tropas están detenidas y el presidente le dice que entiende mencionando que verán qué pasa. Y los productores de Jeong-woo se preguntan que por qué era necesario ese encuentro mencionando que también irán al baño. Y Jeong-woo menciona que esa taza de té en la Casa Azul es diferente pidiéndole que por favor también beba un poco mientras Ryu Jeon piensa que ese hombre que se parece a Ok Jeon no es el que es una decepción y Jeong-woo le pregunta que si se siente bien, y vemos que pone la taza de té en la mesa, para luego llamar a Ryu Jeon y acercársele un poco, para preguntarle en voz baja que si él también estaba vivo confirmando que él es Ok Jeon, y le dice que todo está bien, mientras vemos a Ryu Jeon con una gran energía asesina él menciona que parece que no está contento de verlo, y Ryu Jeon le pregunta que si eso le parece gracioso. Y Ok Jeon le dice que ha pasado bastante tiempo, y Ryu Jeon piensa que él pudo ocultar por completo su energía vital preguntándose que cómo consiguió una habilidad como esa que cuando llegó al futuro. Y Ok Jeon le dice que si lo matan no ganará nada que mejor se deshaga de esa intención asesina que le haga él. Favor y Ryu Jeon piensa que no hay forma de que pueda entenderlo. Y Ok Jeon le dice que al parecer no lleva mucho tiempo allí y Ryu Jeon le dice que con él es lo contrario preguntándose si podrá conseguir una respuesta de parte de Ok Jeon, y le pregunta que si eso de ir al futuro ha sido algún tipo de truco suyo, y él riéndose le pregunta que cómo sería capaz de tener tal truco, y Ryu Jeon le dice que le hará una última pregunta y espera que le conteste con sinceridad, preguntándole que si también está allí la señorita, y Ok Jeon le pide que no diga eso con ese tono tan amenazante, preguntándole que si habla de la muchacha que protegía, y él con una sonrisa también se pregunta si está allí, enojando a Ryu Jeon el cual lanza la taza de té, rompiendo la mesa, sorprendiendo a Ok Jeon, el cual retrocedió por el gran ataque de Ryu Jeon, y vemos cómo se estampa contra la pared. Y Ryu Jeon con su energía espiritual le dice que lo entiende todo, mencionando que encontrará la respuesta por su cuenta, y sorprendido se queda mirando a Ok Jeon, y él le dice que todo eso es raro, y saliendo de la pared le pregunta que si siempre ha sido así, que parece que él solo puede derrotarlo, y le pide que espere un segundo, y menciona que a pesar de que parezca que no le importa se ha asegurado de que no los interrumpan, explicándole que ha separado el lugar con una ilusión que desde fuera parece que se han reunido dos viejos amigos, y yendo a atacarlo le dice que empiecen, pero Ryu Jeon le pide que se deje de tonterías sorprendiéndolo, mencionando que él no es Ok Jeon, y Ok Jeon le pregunta que qué estupidez está diciendo y él supone que se asegurará una vez que lo compruebe rompiendo la cosa que tenía en la mano, y le explica que ha ocultado su energía vital hasta ahora pero no ha podido evitar soltar un poco de su energía cuando se ha defendido, y sabe que esa energía vital no es de ese bastardo mientras vemos que empieza a destransformarse pensándose que pudo ver a través de su disfraz, mencionando que no pensó que la fuera a descubrir tan rápido que es bastante impresionante para alguien que acaba de despertar mientras vemos que es John Unye, y él menciona que entre todas las personas no esperaba que fuera ella, recordando que el día de la rebelión, en lo alto de aquel acantilado, él pensó que la había asesinado,
y ella le dice que si sigue así hará que se sonroje y él se pregunta que cómo ha sobrevivido, y ella le explica que al igual que él sabía de la existencia de Jun Jeong-woo, pero él ahora es una figura increíblemente famosa en todo el mundo y actualmente toma su forma para aligerarle el trabajo y por el bien de los planes del señor Oh Ka-yeon. Tiene que entregar su informe de trabajo y se asegurará de incluir esa gran noticia, y haciendo una pose de mano le dice que le hará mucha ilusión y Ryu-jeon menciona que acaba de hacer una muy buena estimación de su poder, y mientras ella utiliza su técnica ilusión de réplica él piensa que no puede bajar la guardia, y ella menciona que la recompensarán si lo entregan al señor Oh Ka-yeon, pidiéndole a las copias que vayan a por él pero él empieza a destrozarlas con una gran energía asesina y ella piensa que está soltando demasiada energía vital, y él le dice que está hablando demasiado, y ella con una gran sonrisa lo llama idiota, explicando que ha dejado que salga demasiada energía de su cuerpo y acaba de despertar y está a un paso de destrozar su cuerpo, pero él sigue atacándola, preguntándole que desde cuando sus normas se aplican a él mientras la vemos muy sorprendida, y él matando a todos sus clones le dice que es muy desconsiderado de su parte, y ella piensa muy sorprendida que es increíble, y vemos a todos sus clones disolviéndose en el suelo, y la vemos en el suelo maldiciendo pidiendo que la mate, y él le dice que definitivamente la mató en aquel momento, que aquel día ella cayó por aquel acantilado con una herida grave preguntándole que cómo se las arregló para viajar en el futuro, y ella le responde que ella también pensó que había muerto, pero cuando se despertó el mundo era diferente, y al haberse despertado después de cientos de años que no sabía ni comprendía nada, pero no obstante se enteró que el señor Oh Ka-yeon hizo posible que ella pudiera estar viva en el presente, y él le pregunta que si se refiere a que ese bastardo ya estaba allí antes de que ella llegara y ella le responde que sí, y Jun Unye mencionando que el señor Oh Ka-yeon la valora mientras saca el palito ese que sostiene su pelo, y atacándolo le dice que le será leal hasta el final, y vemos que ella le está por arrancar el ojo, pero él la manda a volar con un gran golpe, haciendo que se estrelle contra la pared. Y él le pregunta que si cree que Oh Ka-yeon la salvó mencionando que siente lástima de ella y Jun Unye le pregunta que qué está diciendo, y él le pregunta que cuánto tiempo lleva allí y Unye le responde que un mes, y él le pregunta que cuando empezó a deteriorarse su cuerpo, y Unye nerviosa le pregunta que de qué está hablando, y vemos que él le corta una parte de la ropa, y le dice que lleva un rato oliendo algo podrido, explicándole que puede que esa basura actúe como si fuera su salvador pero realmente utilizó una técnica que la lleva limpiamente a la muerte después de que la use como un objeto prescindible. Y la vemos a ella con una gran sonrisa, y le grita que no es posible que el señor Oh Ka-yeon haya hecho tal cosa que nunca ha escuchado sobre dicha técnica, y él le dice que no es una técnica corriente y está claro que nunca ha escuchado hablar de ella, pero al parecer no le hace tanta falta en el futuro y Unye lo llama bastardo, y él le pide que lo piense un poco preguntándole que por qué le oculta la verdad y le obedece que haga trabajos insignificantes con un disfraz, mencionándole que es porque no vale la pena usarla más que para eso que esa es la razón mientras la vemos a ella desbastada, vemos que una mano le agarra el brazo, y vemos que es una persona de las que ella ha matado. Y mientras vemos que el zombi la está agarrando ella se pregunta que si su cuerpo se seguirá descomponiendo, pero Ryu-jeon le explica que existe una forma de que pueda prolongar su vida, y agarrándole el hombro le dice que tiene que insertar energía interior que contraste con la energía interior infundida en el cuerpo y ella le pregunta que si es un contraste en la energía interior, y él insertándole su energía interior le dice que si tiene eso en cuenta podrá impedir que su cuerpo se pudra, pidiéndole que observe atentamente mientras vemos que su cuerpo empieza a curarse, y ella sorprendida piensa que entonces el señor Oh Ka-yeon sí quería deshacerse de ella después de usarla, y él le explica que solo hay dos personas que pueden insertarle energía interior y son él y Oh Ka-yeon dándole a elegir, entre Oh Ka-yeon que trata de matarla o el que puede salvarla de ese destino, y la vemos mirando hacia abajo, para luego subirse la camisa, y Ryu-jeon solo se queda mirándola, y Unye agarrándole él. Fierro le dice que quiere vivir, preguntándole que qué quiere que haga sin soltarle el fierro y hablo del palo de metal y no de otro mal pensados, y él le dice que solo quiere una cosa, pidiéndole que se convierta en una doble agente sorprendiéndola. Y vemos que se siente una gran tensión fuera de la sala donde están ellos, y uno de los guardias se pregunta que qué estará pasando allí, y vemos cómo sale Unye disfrazada de allí pidiendo que la salven,
Y el presidente Kan preocupado le pregunta que qué ocurre y Yeon-woo le dice que debe irse inmediatamente, ya que hay una persona vuelta loca allí sorprendiendo al presidente Kan, y vemos a Ryu-jeon el cual se disculpa, y el presidente Kan le dice a Yeon-woo que lo compensará con lo que sea que pueda mientras se pregunta que qué demonios pasó allí, y Ryu-jeon le responde que solo empezó a ver cosas y el presidente Kan le dice que allí no hay nada de mucho valor. Y el director de inteligencia menciona que no luce estable y el presidente Kan les dice que pueden hablar de la recompensa más tarde preguntándole a Ryu-jeon que si está bien y él le responde que sí, y le pregunta lo mismo a Yeon-woo el cual agitado le responde que está bien mientras piensa enojada que cómo se atreve a montar un espectáculo tan abiertamente y él no suele ser tan inestable, y Ryu-jeon menciona que si alguna forma todo resultó bien, pero ni siquiera pudo tomar una taza de té. Pero desafortunadamente tendrán que esperar hasta la próxima vez mientras le pide a Eunje que tengan una charla profunda sobre Okayeon, y pasamos a un recuerdo de Ryu-jeon donde su maestro le pide que le responda la pregunta de que es un guardaespalda y él le responde que es una persona que protege a alguien con una espada, y él maestro le dice que desde ahora solo desenvainará su espada para proteger, que salve a las personas si están en peligro que los proteja con su propia vida, pidiéndole que recuerde que la persona que debe proteger está por encima de todos hasta que de su propia vida o la de sus padres, y además alguien que tiene algo que proteger no muere tan fácilmente, y le pide que recuerde eso mientras vemos que Ryu-jeon despertó de ese sueño, mientras vemos que una máquina de análisis está pegada a él, y él director de inteligencia menciona que su condición de la nada es inestable mientras le preguntan a Ryu-jeon que si está bien, y él le responde que sí preguntándole que por cuánto tiempo tiene que hacer eso y el director le responde que gracias a su cooperación tienen suficiente material de investigación y si está cansado pueden continuar después, y él le responde que harán eso entonces, ya que tiene una promesa que cumplir mientras piensa que no puede creer que le importará tanto como para soñar. Con eso, y pasamos a una panadería donde vemos a Eunje, la cual le dice a alguien que por fin ha llegado, y vemos que es Ryu-jeon, el cual le dice que el presidente nombró a alguien y ella le pregunta que si lo están siguiendo y él le responde que por ahora está bien pidiéndole que tomen asiento, y ella le pregunta que si no siente que algo esté mal, mencionando que ni siquiera tiene dinero preguntándole que por qué está pidiendo tantas bebidas mencionándole que tampoco es que sea rica exactamente. Y él le dice que él será el que hace las preguntas, y él le dice que Okayeon, explicándole que descubrió la identidad de ese bastardo al final, ya que él era parte de la familia que estaba protegiendo, y habían pensado que él murió a causa de un incidente preguntándole que desde cuando estaba planeando una rebelión, y ella le responde que él tiene varios secretos y tiene que haber una razón por la cual usaba la máscara y ella solo quería seguir su voluntad y por eso seguía sus órdenes y duda que obtenga las respuestas que está esperando, y él le pregunta que si ella y Okayeon fueron los únicos que fueron al futuro y ella le responde que por lo que sabe sí, ya que ella también tenía curiosidad así que investigó pero no hacía mención ni había rastros de alguien más, y él le pregunta que dónde está Okayeon y qué está haciendo, y ella le responde que está en el extranjero preguntándole que si pensaba encontrarse con él así como así, mencionando que Okayeon es más poderoso que antes pero él la para, y ella le pregunta que a dónde está mirando, y lo vemos muy enojado mirando a alguien directamente, y vemos que a quien está mirando es a Okayeon, y uno de sus guardias le pregunta que qué ocurre, y lo vemos sorprendido, y con una gran sonrisa menciona que ha aparecido algo muy interesante, y Ryu-jeon le dice que es muy patético y ella le pregunta que de qué está hablando. Y él le dice que agregará algunas condiciones mientras piensa que después de sentir su presencia finalmente se dio cuenta, de lo patético y ciego que estaba por la venganza, preguntándose que qué es lo más importante para él, y recordando a la chica que tenía que proteger menciona que esa es su prioridad, y le dice a Eunje que si ambos están allí y también Okayeon es posible y ella le dice que eso no es posible, y mientras recuerda las palabras de su maestro que alguien que tiene algo que proteger no morirá tan fácilmente, recuerda que su maestro le pide que recuerde eso, ya que esa es la regla de hierro de cualquier guardaespalda, y él le dice que tiene que encontrar a su primera dama pensando que esa es su regla de hierro, y ella le pregunta que si tiene una forma de encontrarla y él le responde que tendrá que intentarlo y ella le dice que no es fácil que apenas recuerda su cara, y él agarrando un lápiz le pide que no se preocupe por eso, y empezando a dibujar le explica que le ha servido toda su vida y puede recordar todo de ella y Eunje le pregunta que si en verdad es un guardaespaldas, mientras vemos
el horrible dibujo que hizo de su señora, y pasamos a otro lugar donde vemos a esta chica llamada Choi Seon, la cual le pregunta a alguien que si la estaba buscando, y vemos a la chica de antes, la cual le reclama ya que le había dicho que deberían irse juntas, preguntándole que cómo puede dejarla sin darse cuenta, y Choi Seon le dice que está bien y la chica le dice que es una descarada, recordándole que aunque sea una estudiante no es diferente a una celebridad, y además tienen un loco club de fans, mientras vemos a un chico que las está espiando y la chica le dice que tiene unos espeluznantes fans y es peligroso para ella caminar sola, recordándole que hace unos días uno de ellos se escondió en el pasillo preguntándole que cómo puede dejarla sola, y Choi Seon le responde que eso fue terrible, y ella le dice que aún así está un poco celosa, preguntando que cuándo obtendrá tanta atención como ella, y Choi Seon le dice que escuchó que su entrevista sobre el río Han obtuvo muchas vistas y tal vez pronto haya buenas noticias, mientras vemos a alguien detrás de ellas, y vemos que son Ryu Jeon y Unye le pregunta que si piensa que es ella, y con un teléfono en la mano menciona que es como esperaba, que esa cosa es un mar de información con todo, que es increíble que también tenga funciones especiales. Y Ryu Jeon le dice que en cualquier caso han hecho un gran progreso, y Unye menciona que pensó que tendría que poner una energía de al menos un año, y Ryu Jeon le pide que se quede quieta, y en ese momento se percata de algo, y vemos la sombrilla de las chicas en el suelo, y las vemos acorraladas preguntándoles a unos chicos que quiénes son, y ellos le preguntan que por qué escapan, que si es por eso que se están mojando en la lluvia, pidiéndoles que no los malentiendan ya que son fans de Seon, solo es que se alistaran al ejército, preguntándole que si le podrían dar un abrazo y una foto conmemorativa y si es posible una privada, y mientras vemos a Seon asustada, ellos le dicen que la animaron mucho cuando la pasaba mal, preguntándole que si pueden hacer eso o no, y Ryu Jeon le pregunta a Unye que qué demonios está pasando, y Unye le dice que eso no se ve bien, preguntándole que si deberían seguir viendo, y mientras piensa en un diente de león, explica que ella era una chica frágil como un diente de león, y aunque era de una familia rica lloraba un montón, y si se enfermaba se ponía muy mal, y mientras los chicos le piden a la chica que se mueva, él menciona que alguien que siempre debía estar protegida, y vemos que el tipo está abrazando a Choi Seon mencionando que por fin puede abrazarla, y Unye se queda mirando mientras Ryu Jeon menciona que su dama, mientras vemos un recuerdo donde ella se defendía, y vemos a los tipos en el suelo ya que la chica le dio una paliza. Ryu Jeon menciona que su señora no era nada débil ya que ella era su señora, y lo vemos salir de su escondite, sorprendiendo a quien él dice ser su señora, y vemos que ella empieza a acercarse a también, y él se disculpa, ya que ha llegado muy tarde mencionando que ella es su dama, y quitándose el abrigo le pide que por favor se lo ponga pensando que definitivamente ella es su señora, y vemos que ella se posiciona, para luego darle un gran golpe en el estómago, dejándolo muy sorprendido preguntándose que si su dama, y mientras ella le dice que ha pasado mucho tiempo él se pregunta que si podría ser, pero nos dejan con la intriga ya que este es el último capítulo que subieron y no sé cuando vayan a subir más, pero estaré atento a que suban más capítulos.